mejor es eso, lo que nos ha pasado es que estar tanto en el centro nos asusta un poco. Entonces a veces nos corremos al costado. Yo creo que Dinamo fue un poquito eso, como correrse un poco de la mira y retornar a nosotros mismos, ¿no? Imaginen esto, es 1992, no hay redes sociales, no hay streaming, solo existen discos, radios y revistas, y una banda que lo tiene todo. Soda Stereo domina el continente, son ídolos, son intocables. Cada canción que lanzan se convierte en un himno. Después de éxitos monumentales como Nada Personal, Signos y el explosivo Canción Animal, todos esperaban más de lo mismo, otro hit, otro disco brillante y accesible, otro coro para corear en masa. Pero lo que vino fue algo muy distinto, algo que nadie vio venir. En lugar de repetir la fórmula, Soda grabó un disco que parecía venir de otra dimensión, ruidoso, atmosférico y difícil. Un álbum que no buscaba complacer, sino explorar, romper e incomodar. Algunos lo odiaron, otros no lo entendieron, pero hoy es un clásico de culto. Se llama Dynamo y esta es su historia. Antes de venir acá no habrán ido a morfar a otro lado ustedes. No, tanto sí, justamente no tenemos ni tiempo, estamos terminando el disco. A ver, pruebe usted mismo, acá sí te votó. Una Argentina mucho mejor que la que actualmente tenemos. Es una avispa es esto. El rap de la avispa. Le ponemos el nombre. Una Argentina mucho mejor que la que actualmente tenemos. Ojalá. ¿Por qué no largamos de tocar el cuarto? En lugar de repetir la fórmula que los había llevado a la cima, con discos como Canción Animal, Signos o Nada Personal, Soda Stereo tomó un camino completamente distinto. Decidieron romper con todo lo que los había hecho populares y se lanzaron de cabeza a un territorio desconocido, experimental y arriesgado. El resultado fue su obra más extraña, incomprendida y adelantada a su tiempo. Un disco que no buscaba hits, sino expandir los límites del sonido, y lo llamaron Dynamo. Venían de Canción Animal, con himnos como De música ligera. Podían haberse quedado ahí, giras, fama y dinero, pero Cerati quería más. Quería explorar. La llamada gira Animal los había llevado por todo el continente, y el broche de oro fue el 14 de diciembre de 1991, con un recital gratuito en la avenida 9 de Julio ante más de 250.000 personas. Estaban en el mejor momento de su carrera. Luego del descanso tan necesario, volvieron a los estudios con el objetivo de hacer Dynamo, pero plantearon algo muy distinto desde lo musical. Antes de hacer este disco, Cerati había grabado Colores Santos junto a Daniel Melero, la primera vez que hacía un álbum por fuera de Soda Stereo, y estaba particularmente interesado en explorar nuevos sonidos. El nacimiento del monstruo sonoro. Y es que el proceso fue casi místico. Grabaron en un estudio armado por ellos, invitaron músicos hindúes, probaron con sitar, ruidos, efectos y hasta hicieron yoga para relajarse entre tomas. Un instrumento raro, no sé qué sea, una cítara o algo que yo he visto. Hubo un día muy especial que grabamos un tema que se llama Sweet Saumerio, en donde invitamos a 3 integrantes del grupo India. Y además hicimos toda la sesión fue muy particular, hicimos una sesión de yoga con nuestro profesor Miguel Ángel Carrara, que estuvo ahí. Fue una cosa muy rara, imagínate. Lo tiene de rock and roll al incorporado, yoga ¿no? pasábamos, así que... Y fue una noche hindú. Esa. Buenas noches. Vamos a ver, ¿tenés ahí por favor las escenas? Ahí viene. En la canción Camaleón, Cerati dejó la guitarra y agarró el bajo. Zeta pasó la guitarra. Era como si ya no importaba quién hacía qué, mientras saliera algo nuevo. Dynamo fue caos creativo. Cada canción era un universo distinto. Shoegaze, noise, dream pop, techno, dub. Una explosión de todos los géneros. Para Cerati, Dynamo no fue solo un disco raro. Fue un acto de creación en estado puro. Como él mismo dijo, este disco es por ahí más real que cualquier otro, porque no es producto de la inercia, sino de juntarnos después de un tiempo y darnos cuenta de que producíamos para mí música. representa, por ejemplo, un avance en muchos aspectos. En general nosotros siempre propusimos en nuestros discos diferentes caminos, ¿no? Y siempre jugamos con la contraposición de fuerzas, de conceptos. En este disco fuimos un poco más allá y las canciones las encuentro más completas
con mayor diversidad, más eclécticos. Y es que fue tanto lo que produjimos que casi tuvimos que parar el disco. Teníamos como 20 y pico canciones. Nunca nos había pasado tal cosa. Decidimos darle punto final con ese formato de 12 canciones. Y es que era tanta la música que brotaba que el mayor desafío no fue componer, fue decidir cuándo detenerse y qué canciones escoger. Seguramente a mí me cuesta mucho cortarlo, así que a veces busco en los ojos de Zeta, sobre todo como compañero de producción, el momento en que dice, pará. No vamos a salir de esta, no vamos a salir si no paramos. No, es que en realidad en un momento, por ejemplo, cuando estábamos zapando, teníamos casi 20 canciones y corríamos riesgo de quedar infinitamente zapando de por vida y no salir nunca más, porque la estábamos pasando realmente muy bien. O sea, todos los días salían 2 o 3 cosas y era todo el tiempo, ¿no? Nos sentíamos muy bien tocando juntos. Sí, el disco es como si nunca terminara, ¿no? En realidad uno tiene que darle un corte, porque eso puede seguir interminablemente. Dynamo fue un exceso, intensidad y libertad. Por eso se siente tan vivo y tan real. Las palabras de Gustavo Cerati daban cuenta de lo especial que era este trabajo para él, y para la banda en general, y de lo importante que significaba salir un poco de la explosión que había generado Canción Animal. Tras ese furor, los de Soda se habrían distanciado un tiempo, con el ánimo de volver renovados para hacer un disco distinto. Y es que Dynamo consistió en tomar Canción Animal y destruirlo. Es como si a Canción Animal lo hubiéramos metido dentro del agua, y a nivel sonoro quisimos producir eso. Las canciones tenían más que ver con algo hipnótico. La idea era remixarlo, mezclarlo con algo más dance e incluir más trance en nuestra música. Sé que quienes adoptaron ese disco lo quieren y a mí me pasó lo mismo, afirmaría Gustavo unos años después en una entrevista con el grupo de medios chilenos Copesa. Y es que a Cerati le quedó gustando la experimentación, y años más tarde lo volvería a repetir con su mítico disco Bocanada. Comenta si quieres un video sobre este disco. La recepción. 30 años después, Dynamo suena moderno, incluso futurista, pero en su momento no fue entendido. No tenía hits claros ni estribillos fáciles. El disco desconcertó tanto a la crítica como a muchos fans. Ni la fuerza inicial de Secuencia Inicial o Toma la Ruta, donde Zoe intentaba quitarle a la guitarra su aura de héroe, ni la belleza quebrada de Fue, lograron calar hondo en ese entonces. Solo Primavera Cero escapó del desconcierto, gracias a su estructura más pop. La canción En Remolinos hoy es considerada una oda de amor espiritual. Tardó años en ser valorada. Se rumorea que la canción Luna Roja hace referencia al SIDA, ya que en parte expresa: cuídame, yo te cuidaré, yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver la luna roja. Y en otra parte también menciona: es peligrosa. También se rumorea que fue un homenaje a Federico Moura, líder del grupo musical de Argentina Virus, quien murió de esta enfermedad. Y es que los derechos de esta canción fueron donados a la Fundación Huésped, que lucha contra esta enfermedad. Básicamente con Luna Roja es que se armó un post-ensayo, o sea, cuando ya estábamos terminando, más o menos me acuerdo, habíamos terminado de ensayar y nos quedamos tocando un ratito más y empezó a salir eso. El tiempo lo reivindicó. Pasaron los años y poco a poco ese disco maldito se volvió un disco de culto. Las bandas emergentes empezaron a citarlo, los fans volvieron a escucharlo, y lo que antes era ruido, ahora era vanguardia. Hoy muchos lo llaman el Kid A latinoamericano, un disco adelantado y valiente. En los años siguientes, nuevos oídos se acercaron al disco sin la expectativa de hits y encontraron otra cosa: capas de sonido, atmósferas que te envuelven, letras introspectivas, estructuras no convencionales, un viaje sonoro, una obra que no te toma de la mano. Hoy, Dynamo es citado por artistas de toda Iberoamérica como una influencia directa, desde bandas de shoegaze hasta productores de electrónica. Muchos lo ven como el primer disco verdaderamente experimental del mainstream latino. Creo que pioneros en inventar lo que es el negocio del rock en Latinoamérica. Sí, en algunos países, como en Colombia, son como pioneros del rock. El primer concierto de rock al que yo fui fue uno de Soda Stereo. Cuando nosotros apenas empezábamos, ellos vinieron aquí y hacían giras y aprendimos mucho de ellos. Yo creo que el mérito que tienen es que se han mantenido siempre, han llegado a un nivel muy bueno y se han mantenido ahí. Han hecho crecer el rock y han visto crecer el rock nosotros en Sudamérica. En su momento parecía un error. Hoy es un clásico adelantado a su tiempo, porque mientras otros buscaban gustar, Soda buscó experimentar. Y aunque Soda Stereo nunca volvió a ser otro disco como Dynamo, su espíritu quedó marcado en la historia, como esa figurita difícil que no se olvida, como ese disco que no entendiste a los 15, pero te partió el alma a los 30.
A veces un disco no llega para acompañarte, llega para sacudirte, para hacer preguntas, para mostrarte que el arte no siempre es cómodo ni fácil. Dynamo fue eso, el rugido de una banda que decidió no repetirse, un salto sin red, donde lo importante no era el destino, sino el vértigo del vuelo. Y es que 30 años después sigue ahí, vivo y vibrante, lleno de capas por descubrir, porque Dynamo no se agota, te espera, y cada escucha es distinta, cada canción un espejo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? ¿Lo descubriste en su época o años después? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también, ¿qué otro disco, banda o historia te gustaría ver en el próximo video? Recuerda comentar, compartir y suscribirte si te gustó este viaje sonoro.